Esta es la predicación correspondiente al Viernes Santo, día 7 de abril de 2023, de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El texto de referencia para la predicación es Mateo capítulo 27, versículos 27 al 61. Hoy es Viernes Santo. Nos encontramos en el momento culminante de todo el Evangelio de Mateo. Todo lo que hemos venido diciendo en las semanas anteriores, ahora debe aparecer a una luz más clara. Ahora todo converge aquí en este punto y todo lo que hemos venido diciendo va a ayudarnos a comprender mejor lo que en esta mañana vamos a decir. Todo converge en el momento de la cruz y, por supuesto, su contrapartida en la resurrección, que la veremos, la consideraremos el próximo domingo de resurrección. Pero ¿por qué la cruz? ¿Por qué es importante la cruz para la fe cristiana? Claro, podríamos decir muchas cosas, pero debemos ser parcos en nuestra respuesta, que tenemos un tiempo limitado. Por eso nos apegamos a seguir el curso narrativo que nos propone Mateo, el Evangelio de Mateo. La cruz es el resultado del doble enfrentamiento de Jesús. Por un lado, con saduceos, escribas y fariseos respecto al templo, que lo hemos estado estudiando las semanas anteriores, y por otro lado, el orden social, político y cultural romano, el Imperio Romano. Lo vimos hace unos pocos días, el pasado Domingo de Ramos, en que Jesús entra en Jerusalén aclamado como rey. Y claro, esto no es algo que las autoridades romanas pudieran pasar por alto tan alegremente, ¿no? Que alguien fuera proclamado rey sin el consentimiento, la legitimidad de Roma, pues no podía ocurrir otra cosa que encontrarse con la maquinaria del imperio de frente. Por menos de eso alguien era ejecutado. Pero las autoridades judías tampoco podían pasar por alto un desafío tan directo contra el templo, como Jesús había hecho en diferentes ocasiones. Alguien montado a lomos de un asno, como vimos, tal y como había hecho también Salomón cuando fue coronado rey, lo podéis leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 32 al 40, cuando Salomón va a ser coronado como rey, va montado en un asno también. Por lo tanto, esto es un claro ejemplo de que Jesús es conocido como rey. Pero también, como vimos, con ello también se cumplen en Jesús las promesas hechas por el profeta Zacarías, por medio del cual Dios traería la paz definitiva sobre todo el mundo. Jesús es aclamado por los hosanas de la multitud como rey de la casa de David, evocando así el Salmo 118 y pidiendo ese sálvanos ahora. Todo esto lo vimos con detalle la semana pasada. No, la semana pasada, hace unos pocos días. Pero, un momento, pedimos tiempo muerto, una pausa. Vamos a ver, reflexionemos. Si Jesús es rey, eso significa que César no es rey. ¿Y quién le ha dado legitimidad para que Jesús sea coronado rey? El imperio no podía quedar impasible frente a tamaño desafío. Jesús cuestionó que los dirigentes judíos estuvieran haciéndolo bien con el templo y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, como vimos Mateo 21, versículo 13. La referencia al templo como casa de oración es una cita del profeta Isaías en capítulo 56, versículos 1 al 8, donde el templo es un lugar de acogida para todas las naciones, no solo para Israel. En lugar de esa casa de oración para todas las naciones, que es lo que debía
convertirse el templo se ha convertido en una cueva de ladrones. Y esa expresión la encontramos en el profeta Jeremías, en el versículo 11 del capítulo 7, que dice: ¿pensáis que es una cueva de ladrones este templo que lleva mi nombre? Pero si yo mismo lo he visto, dice el Señor, palabra del Señor, oráculo del Señor. En esta cita de capítulo 7 del libro de Jeremías, lo significativo es que en ese contexto, en ese capítulo, la palabra de Dios transmitida por el profeta advierte que el templo no puede ser garantía de seguridad para Israel. En ese capítulo dice: el templo como la salvaguarda para que nada malo acontezca a Israel. Y le dice: si las formas de vida como pueblo no son coherentes con el pacto con Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Que Dios va a destruir el templo. Versículo 14 del capítulo 7 de Jeremías. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando: mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, no solamente está haciendo referencia a esa vocación de que el templo esté abierto a todas las naciones, no de una forma restrictiva a Israel, sino además lo que hay detrás es ese anuncio de la destrucción del templo, porque las élites de Israel no están dándole su propósito o están cumpliendo con su propósito original. La asociación es clara. Los dirigentes judíos han fracasado en su responsabilidad y el templo va a ser destruido. Y todas esas son las advertencias que encontramos en los capítulos 23, 24 y 25 de Mateo, que ya vimos también en su momento. Los dirigentes judíos, obviamente, no recibieron aquello de buena gana. Por tanto, tenemos el Imperio Romano y las élites judías que están contra Jesús por su condición de Mesías y por sus ataques o críticas al templo. Por tanto, en primer lugar, la cruz es el resultado del enfrentamiento de Jesús con los poderes humanos, ya sean romanos y judíos. Y eso es muy importante, porque si decimos que, como lo vamos a ver posteriormente, la cruz es la victoria de Dios en el Mesías, en Jesús el Mesías, Jesús el Rey, por medio de él, gana la victoria sobre los poderes del mundo. Poderes. Por un lado están los poderes humanos, los poderes que gobiernan el mundo, desde las instituciones humanas, desde la política. Por lo tanto, este enfrentamiento de Jesús con las élites judías, con el templo y un desafío implícito al orden social romano, es la manera de decir la cruz, que es ese un momento culminante de esa victoria, lleva a cabo esa victoria sobre los poderes humanos, para que Dios reine. Y no olvidemos que el Evangelio tiene que ver precisamente con el anuncio de que Dios es rey y que Dios reina. Para que Dios reine, el resto de poderes humanos deben estar supeditados a Dios. Después tendremos los poderes suprahumanos, el poder del pecado, el poder de la muerte y el poder del mal, que también van a ser derrotados en la cruz. Por tanto, este enfrentamiento que vemos en los evangelios entre Jesús, el templo, los dirigentes judíos y el orden social romano, no es algo arbitrario, sino que está teniendo esta gran significado, que la cruz se convierte en la victoria sobre los poderes humanos para que Dios se convierta por medio de Jesús en rey. Pero eso no es todo.
En la cruz se coloca un letrero con la causa de la condena que decía: este es Jesús, el rey de los judíos, versículo 37 del capítulo 27. Pero ¿quién es este rey cuyo trono es una cruz? La cuestión clave es si Jesús no es más que un hombre vulgar, abandonado por Dios, ajusticiado bajo la maquinaria del poder político, un poder político colonizado por la tiranía de poderes oscuros, y por tanto si estos se van a perpetuar sobre el mundo. Esa es la cuestión clave. La cuestión clave es: ¿Jesús es uno más? En el Imperio Romano hubo muchos crucificados, pero ninguno de ellos cambió la historia del mundo. Ninguno de ellos se dijo de ninguno de ellos lo que se dijo sobre Jesús. La crucifixión no era algo extraordinario en aquella sociedad, era algo bastante cotidiano. De hecho, los romanos no se la inventaron, ya la usaban griegos y persas. La crucifixión en sí misma no tenía nada de especial, no tenía nada significativo, formaba parte de aquella sociedad como algo, no vamos a decir cotidiano, pero algo recurrente. No es en sí misma la crucifixión lo importante, sino quién está siendo crucificado. Esto es lo que cambia todo. Por tanto, Jesús verdaderamente es un hombre más, como otros tantos, o hay alguien, o es alguien más. ¿Quién es este Jesús? En una sociedad regida por el honor y la vergüenza, que eran los parámetros por el que se articulaba la estratificación social, uno de ellos, uno de los más importantes en aquella sociedad, es decir, que determinaba quién estaba arriba en la sociedad y quién estaba abajo, por decirlo de una forma muy sencilla. La pregunta es si Jesús es abandonado o reivindicado por Dios. ¿Tiene Jesús razón? ¿O tienen razón los fariseos y los saduceos y su legitimación del templo? ¿Quién tiene razón? Esto debería dirimirse en el espacio público. Tener en cuenta que en esta sociedad lo privado no existe. Toda la vida, todo lo relevante que ocurre se vive públicamente. Por lo tanto, cualquier desafío de legitimidad pasaba por un encuentro dialéctico sostenido públicamente. Por lo tanto, la cuestión es: ¿Jesús es reivindicado por Dios o es abandonado por Dios? La cuestión que se dirimía era si tenía Jesús razón o la tenían los saduceos y los fariseos y su celo por el templo. Por eso, Jesús, estando en la cruz, recibe burla y escarnio. En primer lugar, la burla y el escarnio de los soldados que los entronizan como un rey, poniéndole un manto rojo sobre los hombros, como si fuera el emperador, una corona de espinas a modo de corona de laurel que llevaba César, y una caña a modo de cetro, y le gritan: «¡Viva el rey de los judíos!», versículos 27 al 31 del capítulo 27. Fijaos, toda esta escena es la contrapartida de lo que veíamos el domingo pasado, el domingo de Ramos, en el que la entrada de Jesús va lomos de un asno reconocido como rey, y ahora es dada la vuelta a esa imagen de una forma burlesca, como un escarnio, en el que es vestido de una forma vergonzante para ridiculizarlo, para crear vergüenza en él, como si fuera el emperador romano, con los mismos elementos que distinguían al emperador romano. Vemos aquí lo que hemos estado hablando al principio, cómo toda la narrativa del Evangelio de Mateo, pero el resto de evangelios también, está articulada frente a este
enfrentamiento. Aquí los representantes del poder romano están haciendo escarnio de Jesús. Esto es lo que pasa con alguien que se mete con Roma. En segundo lugar, una vez crucificado, los que pasaban por allí lo insultaban. Estamos hablando siempre, esto está público, estamos en el espacio público. Pues los que pasan por allí y ven a Jesús crucificado lo insultan. Versículo 39 del capítulo 27. Y en tercer lugar, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos también se burlan de él. Versículo 41. Y por último, hasta los malhechores que estaban crucificados junto a él lo llenan de insultos. Versículo 44. ¿Pero en qué consistía todas estas burlas, todo este escarnio? La gente que pasa dice, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Versículo 40. Los sacerdotes y escribas dicen, ese rey de Israel que baje de la cruz. Versículo 42. ¿Y acaso no afirmaba que es el Hijo de Dios? Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Versículo 43. ¿Veis? Que Dios lo salve ahora. ¿Os acordáis en la entrada de Jerusalén? Sálvanos ahora. Hosanna. Pues ese Hosanna está aquí. Que Dios lo salve ahora. Todos están cuestionando el honor de Jesús. No se trata de un mero insulto o un mero desprecio, sino que es una manera de dirimir en el espacio público el honor de una persona. La cruz era vergonzante para cualquier persona que fuera ejecutada de esa manera. Toda esta escena con estas sucesivas burlas y escarnios, lo que están diciendo es, si realmente eres quien dice que eres, o otros dicen, eres lo que otros dicen que eres, pues demuéstralo. De esa forma, si lo demostrara, ganaría honor. Y si no lo demuestra, gana vergüenza. Como digo, esto funcionaba de esta forma. El honor de una persona se dirimía en el espacio público y esto se hacía dirigiendo una acusación contra alguien, contra el honor de alguien, y el acusado debía responder satisfactoriamente para ganar honor. En caso de fallar, se hace acreedor de vergüenza. Es decir, que básicamente lo que quieren es que Jesús se reivindique a sí mismo, sálvate a ti mismo, o que Dios mismo lo reivindique, que Dios lo salve ahora, y que con ello demuestre que es una persona digna de ser seguida. Ya que alguien que muere en una cruz solo puede demostrar que en realidad es alguien despreciable al que es mejor abandonar. Nuestros patrones culturales, esto significa que estaban cuestionando que Jesús fuera el Mesías, el escogido de Dios, el rey prometido, o el rey de Israel. Porque su propia muerte contradecía que así fuera. Nadie esperaba un Mesías crucificado. A la entrada de Jerusalén, a lomos del asno, podían reconocerlo como rey, pero en una cruz, imposible. De hecho, la escenografía de la cruz representa en tono burlesco la condición de rey frustrado de Jesús. Está demostrando que efectivamente Jesús no puede ser rey y mucho menos el ungido de Dios. El Mesías no debía morir a mano de sus enemigos, sino por el contrario, vencerlos. Como un trono real vergonzante, en lugar de ser coronado en un trono junto a sus más altos dignatarios, Jesús es coronado entre malhechores. Versículo 38. En lugar de recibir la copa real, recibe un hisopo con la bebida popular de los soldados romanos. El refresco de los romanos en aquel momento. Versículo 48.
Y por último, Jesús recibe un título que más suena a acusación y condena que a reivindicación. Este es el rey de los judíos, versículo 37. Todo ello viene a cuestionar que realmente Jesús sea el Mesías, el rey prometido. Por el contrario, demuestra que es alguien lleno de vergüenza. Por tanto, los saduceos y los fariseos tienen razón. El imperio romano puede continuar con su gobierno. Aparentemente, su causa es un completo fracaso. ¿Y no lo demuestran así las palabras de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 46 del capítulo 27. Con estas palabras de Jesús no se demuestra precisamente que Jesús es el abandonado de Dios, está abandonado por Dios y que por lo tanto no tiene razón. Todo debería quedarse ahí, todo debería terminar ahí. Incluso Mateo añade en el versículo 50, lanzando un fuerte grito, expiró. Parece que ya no cabe esperar nada más. Jesús ha sido abandonado por Dios, no tiene razón, los fariseos, los saduceos pueden seguir con el templo y con la ley, el imperio romano que sigue gobernando el mundo. Todo sigue su curso. No podemos entender de esto que Jesús muere finalmente abandonado por Dios si nos quedáramos solamente con ese versículo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no conociéramos el contexto en el que, de dónde viene ese versículo, pues entonces podríamos llegar a esa conclusión. Pero hay algo más que debemos considerar. En el momento culminante de la muerte de Jesús en la cruz, que el versículo 45 nos lo describe de esta forma, desde el mediodía toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. En esas 3 horas de oscuridad, los poderes del mal y de la muerte parecen que van a salir con la suya. Sabemos, las tinieblas o la oscuridad en la Biblia siempre hacen referencia a los poderes oscuros del mal. ¿Qué más queremos? Hay un grito en que Jesús expresa su abandono de Dios, por Dios, acaba muriendo y precedido a la cruz tenemos una tierra llena de tinieblas, de oscuridad. Esa es la pregunta que constantemente nos hacemos frente a los males presentes. Si el mal, la justicia y el caos reinarán perpetuamente sobre un mundo sin finalidad y sin propósito. Si Jesús está abandonado por Dios, si Jesús no es reivindicado por Dios, si Jesús no tiene razón y el templo puede continuar y los romanos pueden continuar con lo suyo, entonces significa que vivimos en un universo sin propósito, sin sentido, en el que la muerte y el mal serán perpetuos. No vamos a relativizar la importancia de que la cruz sea este espacio en el que Jesús experimentó soledad y abandono. Porque si la cruz es el lugar donde se concentran las tinieblas, es decir, el gran sumidero del mundo por el que todo el mal, el pecado y la muerte en el mundo va a converger, es normal que Jesús experimentara soledad y abandono. Pero nos quedaríamos demasiado corto si nos quedáramos en eso. La clave es que ese grito de Jesús son unas palabras, las primeras palabras, el primer versículo
del Salmo 22. Este salmo no solo habla de abandono y de sufrimiento, que también la parte central del salmo, de los versículos 12 hasta el 17, hablan de abandono y de sufrimiento por parte del salmista. También el salmo recoge las burlas que Jesús oyó estando en la cruz, versículos 7 y 8. También el salmista expresa su sed, versículo 15, igual que Jesús experimentó en la cruz. Y su ropa fue sorteada, versículo 18. Por lo tanto, vemos que este salmo recoge, o la escena, mejor dicho, la escena de Jesús en la cruz recoge innumerables elementos que están prefigurados en el Salmo 22. Por lo tanto, no podemos solamente tomar esas palabras del principio de forma aislada, sin el contexto de todo el Salmo. En todo lo que está ocurriendo con Jesús lo encontramos en referencias en este Salmo. Pero además, el Salmo también refleja la confianza del salmista en la intervención de Dios. Sé que comienza con estas palabras de abandono, expresa ese dolor, esos sufrimientos, ese abandono, pero el Salmo termina con la confianza del salmista de que Dios va a intervenir. Entonces, eso lo tendremos en los versículos 19 y 26. Así que estas palabras de Jesús, en la boca de Jesús no son palabras de desesperación, sino de confianza. En los salmos, muchas de las quejas que se presentan delante de Dios no son quejas desde la desesperanza o desde el ateísmo o desde el rechazo a Dios, sino desde la confianza, precisamente porque confiamos en Dios y porque esperamos en Dios. Muchas veces podemos presentar nuestras demandas a Dios, nuestras quejas a Dios. Esas palabras de abandono son dichas desde la persona que está esperando y confiando y anhelando la intervención de Dios. Estas palabras de Jesús expresan la confianza en que Dios, el Padre, finalmente va a reivindicarlo. Por lo tanto, no son palabras de desesperación, son palabras de confianza, porque están dentro de todo este contexto. Pero lo que es más importante y lo que aún es más significativo del Salmo 22 es que el Salmo termina con el reinado de Dios. Versículo 28. Porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. O sea, que estas palabras de Jesús en la cruz están remitiendo a todo el Salmo, que no son palabras de desesperación, sino de confianza, que Jesús está experimentando sufrimiento, dolor y abandono, pero está esperando la intervención del Padre con la confianza y con la promesa de que al final del Señor es el reino y que Él regirá las naciones. ¿Qué significa eso? Que ante la aparente victoria del poder romano y ante la aparente victoria de las élites judías y el templo, quien va a tener la última palabra es Dios mismo. Dios se convierte en rey por medio de Jesús. La cruz es el trono desde el que Dios gobierna el mundo. No es un gobierno que se impone por la fuerza, sino desde la humildad y la paz de aquel rey que entró a lomos de un burrito en Jerusalén. Que eso es lo que significaba, como vimos hace unos días en el Domingo de Ramos. Jesús entrando a lomos de un burrito es una montura de paz. Pues el rey, que es Jesús, no trae un gobierno por la fuerza que se impone por la fuerza, sino desde la humildad y la paz. Y que se somete a los poderes del mundo para derrotarlos.
La cruz es esa victoria o esa derrota de los poderes del mundo, una victoria sobre los poderes del mundo, una derrota de los poderes del mundo, una victoria que se gana desde la humildad y desde la paz. A los pies de la cruz, un oficial del ejército romano lleva a cabo la reivindicación de Jesús. Fijaos, la paradoja del Evangelio está aquí. No son las élites judías las que están reconociendo a Jesús. ¿Acordáis en la escena del Domingo de Ramos? Son los niños, o los cojos, o los ciegos, los que reconocen en el templo a Jesús como rey. Ahora es el oficial romano, a los pies de la cruz, quien está reivindicando, está pronunciando reivindicación de Dios acerca de Jesús. Versículo 54. La reivindicación de Jesús como el ungido de Dios en boca del representante del imperio que lo condena es la paradoja del Evangelio. Este oficial romano confiesa de Jesús lo que debería confesar solo del emperador. César es el Hijo de Dios, que era el título de César. En cambio, si Jesús es el Hijo de Dios, eso significa que César ya no es más Hijo de Dios y que realmente, quien realmente lo es Jesús, el Rey crucificado. Por lo tanto, esta declaración por boca del oficial romano tiene mucho contenido. ¿Cómo que un romano dice que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? ¿No se supone que era César? No. Este es el Hijo de Dios. César, por lo tanto, no lo es. Las burlas han sido respondidas. Jesús es reivindicado. Los poderes humanos han sido vencidos. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. ¿Veis cómo funciona toda la escena? Magistralmente retratada por Mateo. La pregunta entonces es, ¿cómo esta muerte en la cruz acaba con esos otros poderes presentes en el mundo, como son la muerte, el pecado y el mal? Lo que ya hemos dicho anteriormente. Como hemos visto, el Salmo 22 nos habla que Dios vence sobre todos los poderes humanos, implantando su reinado de justicia sobre toda la creación. Pero además en el Salmo 22, versículos 14 al 18, dice: he sido derramado como el agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malhechores, desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. La narración del Evangelio quiere que entendamos que Dios está ganando la victoria sobre el poder del mal a través de la muerte de Jesús en la cruz, como representación y sustitución de Israel y del mundo entero, para vencer sobre el poder del pecado y proporcionar así el perdón de los pecados. Dios no castiga o condena a Jesús, sino que castiga o condena el pecado por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Eso es muy importante. El pecado es destruido por medio del cuerpo crucificado de Jesús en la cruz, como dice Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Cristo le ha bastado con manifestarse una sola vez ahora, en el momento culminante de la historia, destruyendo el pecado con el sacrificio de sí mismo. Lo que es destruido es el pecado. Como dice también el apóstol Pablo en Romanos, que Dios condena al pecado en el cuerpo de Jesús. No es Jesús es el que es condenado, sino es el pecado
el que es condenado o destruido en la cruz. No es que Dios exija ninguna satisfacción en la muerte de Cristo en la cruz, sino que Dios vence el poder del pecado por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Esa victoria se da a través de la muerte representativa y sustitutoria de ese Jesús que es Mesías e Hijo de Dios. En este Viernes Santo confesamos que las tinieblas que han cercado a mediodía la cruz no durarán para siempre. Quizás experimentamos hoy que esas tinieblas están presentes en nuestra vida personal o familiar. Quizás las percibimos a diario en las informaciones de cómo está el mundo. Quizás la oscuridad del Viernes Santo nos nubla la vista y no podemos ver claridad ni en la sociedad, ni en las iglesias, ni en las instituciones públicas. Y a veces, muchas veces, la visión que tienen los cristianos del mundo es así. Pero la cruz es donde estas oscuridades han sido vencidas y pronto veremos clarear la mañana del día siguiente. Que así sea.